La noche empezó como tantas otras en la historia del Real Madrid, con risas contenidas, copas alineadas sobre manteles impecables y la sensación de que algo aparentemente trivial podía convertirse en un capítulo más de esa novela infinita que es el Club Blanco. No había cámaras oficiales, no había comunicado previo ni falta que hacía, porque cuando el Real Madrid sale a cenar, aunque sea para celebrar algo pequeño o simplemente para reforzar la convivencia, el eco se escucha mucho más allá de la mesa reservada. La cena fue planteada como un gesto sencillo, casi terapéutico, una de esas tradiciones que los clubes grandes mantienen para recordar que, detrás de los focos, los contratos millonarios y la presión constante, hay personas que necesitan bajar la guardia. El contexto importaba y mucho. El equipo venía de semanas intensas, con partidos de alta exigencia, debates eternos en tertulias, opiniones cruzadas en redes sociales y esa lupa permanente que convierte cada gesto material de análisis. Salir a cenar no era un capricho, era una válvula de escape controlada, al menos sobre el papel. Jude Bellingham, todavía joven pero ya con la espalda cargada de expectativas, acudió como uno más. El inglés se ha convertido en una figura central en tiempo récord, algo que en el Real Madrid no es precisamente sencillo. Desde su llegada, su impacto deportivo fue inmediato y su imagen pública se elevó a una velocidad casi obscena. Goles decisivos, liderazgo precoz, una sonrisa que conecta con la grada y una madurez que muchos veteranos envidiarían. Precisamente por eso, porque todo en él parece calculado y perfecto, nadie esperaba que aquella noche terminara convirtiéndose en una anécdota incómoda, de esas que no derrumban carreras pero sí dejan lecciones. La cena transcurrió con normalidad durante las primeras horas. Conversaciones cruzadas, bromas internas, algún comentario sobre el próximo partido y ese ambiente relajado que solo se consigue cuando el fútbol, por unas horas, deja de ser el centro absoluto del universo. El problema no fue la cena en sí, ni siquiera el hecho de que hubiera alcohol, algo habitual y permitido en contextos muy concretos. El problema fue la línea invisible que separa disfrutar de excederse, una frontera traicionera que no siempre se ve venir hasta que ya es tarde. Bellingham cruzó esa línea. No de forma escandalosa ni violenta, nada que ver con imágenes bochornosas de otros tiempos o clubes, pero lo suficiente como para que su estado fuera evidente. Un jugador del Real Madrid borracho no es solo un joven que ha bebido de más, es una señal de alarma para una institución obsesionada con el control, la imagen y la disciplina. Aquí no se trata de moralina barata ni de exigir comportamientos monásticos, se trata de entender dónde estás y qué representas incluso cuando crees que nadie está mirando. Álvaro Arbeloa aparece en esta historia como una figura clave, casi inevitable. No es un entrenador cualquiera ni un exjugador más que ahora ocupa un cargo por nostalgia. Arbeloa es la encarnación moderna del madridismo disciplinado, del profesional que entiende el club como una responsabilidad permanente. Su papel en la estructura formativa y su cercanía a los valores tradicionales lo convierten en alguien poco dado a mirar hacia otro lado. Donde otros podrían relativizar el asunto con un gesto cómplice, él vio una oportunidad para enviar un mensaje claro. La sanción no fue desproporcionada ni buscó humillar públicamente a Bellingham. No hubo rueda de prensa dramática ni comunicado incendiario. Fue una sanción interna, firme y coherente con una idea muy clara. En el Real Madrid no basta con rendir bien los domingos, también hay que comportarse de lunes a sábado. Arbeloa entendió que dejar pasar el episodio sin consecuencias habría sido el verdadero error, no solo para Bellingham, sino para el resto del vestuario. Aquí es donde la historia se vuelve interesante de verdad, porque no estamos hablando de un castigo ejemplarizante al estilo antiguo, sino de una gestión moderna del error. Bellingham no fue señalado como un problema, sino tratado como lo que es, un talento extraordinario que aún está aprendiendo a convivir con la fama, el dinero y la presión. La sanción fue un recordatorio, no un estigma, y eso dice mucho de cómo el club intenta equilibrar autoridad y comprensión. El ruido externo, como era de esperar, no tardó en aparecer. Filtraciones, versiones infladas, titulares buscando clics fáciles y debates absurdos sobre si esto demostraba una supuesta falta de profesionalidad. Nada nuevo bajo el sol. Cada gesto de una estrella del Real Madrid se convierte en un juicio público donde opinan desde jugadores hasta cuñados con cuenta de Twitter. Lo curioso es que, en medio de ese caos, el club mantuvo un silencio casi quirúrgico, dejando que el episodio se resolviera puertas adentro. Ese silencio no fue casual. Forma parte de una estrategia que el Real Madrid lleva perfeccionando décadas. No alimentar el fuego, no sobreactuar, no convertir una anécdota en un drama institucional. Cuando el club decide no hablar, suele ser porque el asunto ya está controlado. Y lo estaba. Bellingham asumió la sanción sin protestas,
Entendió el mensaje y siguió entrenando con la misma intensidad que lo había llevado a convertirse en una pieza clave. Si estás disfrutando de este análisis y te gusta que se cuenten las historias del fútbol sin gritos ni postureo, dale al botón de suscribirte, porque aquí se viene a entender lo que pasa de verdad, no solo a repetir titulares. Más allá del morbo inicial, el episodio deja varias lecturas interesantes. La primera tiene que ver con la gestión de los jóvenes talentos en clubes gigantes. El Real Madrid no es un entorno fácil para crecer. Cada error se magnifica, cada noche se convierte en potencial noticia y cada gesto es interpretado como un símbolo. En ese contexto, equivocarse es casi inevitable. La diferencia está en cómo se corrige el rumbo y quién te ayuda a hacerlo. Arbeloa representa esa figura de mentor exigente que no busca caer bien, sino hacer bien su trabajo. Su decisión fue criticada por algunos que consideran que el fútbol moderno debe ser más flexible, más permisivo, casi paternalista. Sin embargo, hay una línea clara entre entender la edad y justificar comportamientos que pueden derivar en problemas mayores. Cortar a tiempo no es ser duro, es ser responsable. También hay que hablar de Bellingham desde una perspectiva humana. Llegar a Madrid con poco más de 20 años, convertirse en ídolo instantáneo, ganar partidos casi en solitario y escuchar tu nombre en boca de millones de personas no es algo que se gestione con un manual. La presión es constante y la tentación de desconectar, aunque sea por una noche, es comprensible. El error no lo define, la reacción sí. El vestuario, según fuentes cercanas, entendió la situación con naturalidad. No hubo burlas ni reproches públicos. Al contrario, el episodio sirvió para reforzar una idea que en el fútbol a veces se olvida. Nadie está por encima del escudo. Ni el canterano más querido ni la estrella más mediática. Esa igualdad en la exigencia es uno de los pilares que han sostenido al club durante generaciones. Resulta irónico que, en una era donde se pida autenticidad a los deportistas, cuando uno muestra una faceta humana y se equivoca, se le castigue mediáticamente con una dureza casi desproporcionada. La diferencia es que el Real Madrid no juega a ese juego. Prefiere resolver sus asuntos sin espectáculo, aunque luego otros se encarguen de inventarlo. La sanción de Arbeloa no fue el final de la historia, sino el punto de inflexión. Bellingham volvió al foco deportivo con actuaciones sólidas, demostrando que el episodio no había afectado ni a su rendimiento ni a su compromiso. De hecho, algunos dentro del club consideran que la experiencia lo fortaleció, que le recordó que el talento sin disciplina es un castillo de arena. Este tipo de situaciones también sirven para medir la madurez institucional. Cualquier club puede ganar partidos, pero no todos saben gestionar crisis, por pequeñas que sean. El Real Madrid, con todos sus defectos y contradicciones, ha demostrado una y otra vez que entiende el largo plazo mejor que nadie. No se trata de proteger a los jugadores de sus errores, sino de enseñarles a convivir con las consecuencias. En el fondo, la historia habla de límites. Límites personales, profesionales y simbólicos. Un jugador puede salir a cenar, puede brindar con sus compañeros y puede relajarse, pero siempre dentro de un marco que respete lo que representa. Cuando ese marco se rompe, aunque sea levemente, la respuesta debe ser clara. No por castigo, sino por coherencia. Y aquí es donde el relato adquiere un tono casi pedagógico. El fútbol, pese a su envoltorio de espectáculo, sigue siendo un entorno laboral de altísima exigencia. Los errores existen, pero no son invisibles. La diferencia entre un club que aprende de ellos y uno que los tapa marca trayectorias, no solo de jugadores, sino de instituciones enteras. Si este tipo de historias te ayudan a ver el fútbol con otros ojos, suscríbete al canal. Aquí no venimos a linchar ni a idolatrar sin criterio, venimos a contar lo que pasa y por qué importa. El episodio de la cena, el exceso y la sanción no pasará a los libros de historia del club, pero sí quedará como una nota al pie reveladora. Es en estos detalles donde se entiende la cultura de una entidad. No en los discursos grandilocuentes, sino en cómo se actúa cuando nadie está mirando o cuando se cree que nadie lo está. Bellingham seguirá marcando goles, Arbeloa seguirá siendo exigente y el Real Madrid seguirá avanzando entre éxitos y polémicas. La diferencia es que, tras noches como aquella, el mensaje queda grabado a fuego. Aquí se puede disfrutar, pero nunca olvidar dónde estás. Esa es la delgada línea que separa a los grandes clubes de los gigantes históricos. El final de esta historia no es un castigo ni una redención épica. Es algo más sencillo y, por eso mismo, más poderoso. Es la confirmación de que incluso en el club más laureado del mundo, las normas importan, que el talento necesita estructura, y que una noche de más puede convertirse, bien gestionada, en una lección que marque una carrera entera. Porque en el Real Madrid,
Hasta las cenas acaban enseñando algo, aunque al día siguiente duela un poco la cabeza. Porque en ese punto exacto, cuando la noche todavía pesa en el ambiente y no se ha convertido aún en recuerdo domesticado, es donde aparecen los matices que casi nunca se cuentan. No los grandes titulares, sino los gestos pequeños. El silencio algo incómodo al levantarse de la mesa, las miradas rápidas para comprobar si todo el mundo está bien, ese segundo en el que alguien duda si pedir otra copa o cerrar la noche ahí. Son detalles mínimos, pero en un vestuario de élite funcionan como sensores invisibles que detectan cuando algo se ha desajustado. Bellingham no perdió el control de forma grotesca, ni dio espectáculo. No hubo gritos, ni vídeos virales, ni escenas que obligaran a nadie a intervenir. Y precisamente por eso el asunto fue más delicado. Porque no se trataba de apagar un incendio evidente, sino de reconocer una chispa antes de que prendiera. Su estado era el de alguien que ha bajado demasiado la guardia, que ha confundido la comodidad del grupo con la ausencia de límites. Una confusión comprensible, pero no inocente. Alrededor, los compañeros actuaron con esa mezcla de normalidad y alerta que define a los vestuarios maduros. Nadie se rió de más, nadie alentó el exceso, nadie grabó nada. Ese comportamiento colectivo también forma parte del ADN del club, aunque rara vez se mencione. En otros contextos, esa misma escena habría terminado siendo combustible para el circo mediático. Aquí se quedó en una señal interna, compartida, casi tácita. Arbeloa no necesitó levantar la voz ni dramatizar la situación. Su lectura fue inmediata y fría, en el mejor sentido de la palabra. No vio a una estrella descontrolada, vio a un jugador joven probando, quizás sin quererlo, hasta donde llegaba la cuerda. Y la cuerda, en el Real Madrid, no se tensa indefinidamente. Se marca el límite una vez y se hace cumplir. Sin discursos grandilocuentes, sin gestos teatrales. La sanción, en ese contexto, fue casi quirúrgica. Proporcionada, directa y sin espacio para interpretaciones ambiguas. No buscaba escarmiento público ni ejemplaridad externa. Buscaba algo mucho más útil, fijar una frontera mental. A partir de ahí, Bellingham sabría exactamente dónde estaba el suelo que no debía volver a pisar. Esa claridad, paradójicamente, da seguridad. El jugador entiende el marco y puede moverse dentro de él sin miedo a arbitrariedades. También hubo conversación, aunque no trascendiera. No una charla paternalista ni un sermón de manual, sino un intercambio sobrio, casi incómodo, como suelen ser las conversaciones que importan. Se habló de responsabilidad, de imagen, de lo fácil que es perder el equilibrio cuando todo va demasiado bien. No hubo necesidad de insistir en lo obvio. Bellingham no es ingenuo y Arbeloa no es redundante. Ambos entendieron el subtexto sin necesidad de subrayarlo. Ese momento encapsula algo fundamental del fútbol de alto nivel, la gestión del error como herramienta de formación. No se trata de castigar para demostrar poder, sino de corregir para sostener un proyecto. En clubes menos estables, un episodio así se habría minimizado hasta desaparecer o amplificado hasta romper dinámicas. Aquí se quedó en el punto exacto donde cumple su función y se disuelve. La atmósfera posterior, todavía dentro de la misma noche, no fue de tensión, sino de reajuste. Como cuando un músico desafina ligeramente y el resto de la orquesta adapta el tono sin detener la pieza. El grupo siguió siendo grupo, pero con una conciencia más clara de los límites compartidos. Esa es una forma de liderazgo silencioso que no aparece en las estadísticas ni en los resúmenes de partido. Nada de esto invalida el talento de Bellingham ni lo coloca bajo sospecha permanente. Al contrario, los clubes que aspiran a dominar durante años no exigen perfección constante, exigen capacidad de aprendizaje. El error puntual, bien encauzado, refuerza más que 100 noches irreprochables. Lo peligroso no es fallar, es no entender por qué se falla. Por eso esta historia, detenida todavía en esa misma noche, no habla de excesos, sino de control. No de alcohol, sino de contexto. No de sanciones, sino de cultura. Y es ahí donde el Real Madrid sigue demostrando que su grandeza no reside solo en levantar trofeos, sino en manejar con precisión quirúrgica esos momentos pequeños que, sumados, explican por qué el club sigue siendo lo que es. Porque antes de que la noche termine del todo, ya ha dejado claro quién marca las reglas y por qué merece seguir haciéndolo. Y en ese punto exacto, con la noche aún suspendida en una especie de limbo y sin que nadie haya pronunciado la palabra final, lo que se impone es una sensación densa, casi tangible. No es incomodidad abierta, tampoco dramatismo. Es más bien esa conciencia colectiva de que algo ha ocurrido y ya ha sido registrado, aunque no figure en ningún acta. El Real Madrid funciona así desde hace décadas,
con una memoria interna que no necesita archivos ni grabaciones, porque se transmite por observación y por repetición silenciosa de conductas. Bellingham, incluso en ese estado, no dejó de ser consciente de dónde estaba. No actuó como alguien ajeno al contexto, ni como quien se abandona al descontrol porque cree que todo le está permitido. Hubo un esfuerzo evidente por mantener la compostura, por no traspasar esa última línea que separa el error del ridículo. Ese detalle, aunque parezca menor, fue clave para que todo lo demás se gestionara como se gestionó. No era un problema de actitud, sino de medida. Los veteranos, sin necesidad de asumir un rol explícito, funcionaron como anclas. No hicieron falta discursos ni palmadas en la espalda. Bastó con una presencia tranquila, con marcar el ritmo de salida, con normalizar el cierre de la noche sin alargar innecesariamente el momento. Ese tipo de liderazgo no se enseña en cursos ni se adquiere con galones oficiales. Se aprende estando y observando, y en ese sentido el vestuario del Real Madrid actúa como una escuela permanente. Arbeloa, mientras tanto, no perdió de vista el conjunto. Su mirada no estaba puesta únicamente en Bellingham, sino en lo que el episodio significaba para todos. Porque una norma que no se aplica de forma coherente deja de ser norma y se convierte en decoración. Y en un club donde cada detalle se examina con lupa, permitir excepciones mal explicadas es abrir una grieta innecesaria. Su decisión futura ya estaba tomada, aunque todavía no se hubiera verbalizado. El ambiente, lejos de romperse, se reordenó. Es un matiz importante. No hubo sensación de fractura ni de reproche soterrado. Hubo ajuste, como si todos entendieran que la noche no debía estirarse más, que ya había cumplido su función y que cualquier minuto adicional solo añadiría ruido. Esa capacidad de cerrar filas sin necesidad de órdenes explícitas es uno de esos intangibles que separan a los grupos funcionales de los que solo coinciden en el mismo espacio. También estaba presente la consciencia de la exposición. No el miedo paranoico a ser vistos, sino la comprensión realista de que en un club así no existen espacios completamente privados. No porque siempre haya alguien grabando, sino porque el impacto de cualquier gesto trasciende automáticamente el lugar donde ocurre. Esa presión invisible moldea comportamientos, y cuando alguien la olvida aunque sea por un rato, el sistema reacciona para recordárselo. La noche, todavía sin avanzar, se iba apagando en intensidad, pero no en significado. Cada uno de los presentes se llevaba una lectura distinta, y eso también es parte del proceso. Algunos lo vieron como una anécdota controlada, otros como una advertencia temprana, otros como una confirmación de que el club no negocia ciertos códigos. Todas esas interpretaciones convivieron sin chocar, porque no necesitaban hacerlo. El mensaje central ya estaba claro para quien debía recibirlo. En ese equilibrio delicado entre comprensión y exigencia, entre cercanía y autoridad, se explica por qué el episodio no degeneró en algo mayor. No hubo necesidad de dramatizar porque no se permitió que la situación creciera. No hubo indulgencia excesiva ni dureza teatral. Solo una lectura precisa del momento y una respuesta pensada para que el impacto fuera interno, no escénico. Así, antes incluso de que la noche pudiera convertirse en historia contada al día siguiente, ya había cumplido su función. No como escándalo ni como lección pública, sino como recordatorio silencioso de que en el Real Madrid todo cuenta. Incluso esos momentos en los que parece que nada importante está pasando. Porque es ahí, en lo aparentemente insignificante, donde el club sigue marcando la diferencia sin necesidad de levantar la voz. Y todavía, en ese instante suspendido en el que nadie ha dado por terminada la noche de forma oficial, se percibe una última capa de lectura que suele pasar desapercibida. Es la capa emocional, la que no se verbaliza porque hacerlo la volvería incómoda. La sensación de estar formando parte de algo que te supera, de una estructura que no se detiene por una noche más larga de lo debido ni por un error puntual. Esa sensación pesa, y pesa más cuanto más joven eres y más rápido has llegado arriba. Bellingham lo nota, no como reproche externo, sino como un ajuste interno. Hay un momento muy concreto en el que uno deja de sentirse simplemente un jugador talentoso disfrutando del éxito y empieza a entenderse como parte de un engranaje mucho más grande. No ocurre con discursos ni con sanciones públicas, ocurre en silencios como este, cuando la noche se enfría y la cabeza empieza a ordenar las señales recibidas. No hace falta que nadie se lo diga. El mensaje ya está ahí, flotando. El entorno acompaña sin invadir. Nadie dramatiza, nadie le hace sentir señalado. Esa neutralidad es intencionada. En un vestuario con experiencia, se sabe que subrayar demasiado un error lo convierte en protagonista, y aquí no interesa crear protagonistas fuera del campo. Interesa que todo vuelva a su sitio sin ruido.
Que el episodio se archive mentalmente como aprendizaje, no como etiqueta. Incluso la logística de la salida, aparentemente irrelevante, juega su papel. El ritmo al levantarse, la forma de despedirse, la ausencia de prolongaciones innecesarias. Son gestos pequeños, pero coherentes con la idea de que la noche ya ha dado todo lo que tenía que dar. No hay prisa, pero tampoco hay ganas de estirar el momento. El grupo actúa como si entendiera, sin necesidad de consenso explícito, que el punto óptimo ya ha pasado. Arbeloa observa más de lo que interviene. Su papel, en ese momento, no es el de ejecutor, sino el de garante. No necesita imponer nada porque el marco ya existe. Él simplemente se asegura de que no se diluya. Esa es una diferencia fundamental entre autoridad y autoritarismo. Aquí no hay necesidad de gestos duros porque el respeto previo hace el trabajo pesado. La tensión, si se le puede llamar así, no es incómoda, sino productiva. Funciona como una especie de recordatorio colectivo de que la libertad dentro del club siempre está vinculada a la responsabilidad. Puedes relajarte, puedes disfrutar, pero nunca puedes olvidar del todo dónde estás. Esa dualidad es exigente, pero también es la razón por la que tantos jugadores hablan del Real Madrid como un lugar que te transforma, para bien o para mal. La noche sigue siendo la misma, no ha avanzado ni un minuto, pero ya no es igual que al principio. Ha cambiado de textura. Donde antes había distensión pura, ahora hay conciencia. No pesa, pero se nota. Y esa transición es quizá el detalle más revelador de todos, porque demuestra que el sistema funciona incluso cuando nadie lo está supervisando activamente. Nada se rompe, nada se dramatiza, nada se celebra. Simplemente se ajusta, como si el propio entorno se encargara de recolocar las piezas sin necesidad de instrucciones. Esa es la verdadera fortaleza de una cultura bien asentada. No depende de una persona concreta ni de una situación excepcional. Se manifiesta en momentos como este, discretos, casi invisibles para quien mira desde fuera. Y así, todavía dentro de la misma noche, antes de que exista un mañana que analice o juzgue, el episodio queda encapsulado. No cerrado del todo, pero sí contenido, preparado para ser gestionado con calma cuando llegue el momento adecuado. Porque en el Real Madrid, incluso antes de que algo termine, ya se está pensando en cómo debe continuar. Y esa forma de anticipar, de no dejar nada al azar, es lo que convierte una simple cena en una lección silenciosa que nadie olvidará, aunque nunca se cuente con detalle. Y todavía hay más capas en ese instante encapsulado, porque cuando una estructura es sólida, incluso lo aparentemente invisible tiene peso. La noche no avanza, pero el ambiente se sigue decantando, como un líquido que se asienta lentamente después de haber sido agitado. Nadie habla de normas, nadie menciona sanciones futuras, pero todos actúan como si esas palabras ya hubieran sido pronunciadas en otro plano, uno que no necesita sonido. El detalle está en los cuerpos, no en las frases, en cómo se reducen los gestos amplios, en cómo las risas bajan un semitono, en cómo las conversaciones se vuelven más cortas y precisas. No es censura ni incomodidad, es ajuste automático. El grupo reconoce que el punto de máxima relajación ya quedó atrás y responde de forma casi instintiva. Esa reacción colectiva no se improvisa, se entrena con años de convivir bajo presión. Bellingham, dentro de ese microclima, no se siente expulsado del centro ni relegado a un segundo plano. Sigue ahí, integrado, pero con una percepción distinta de sí mismo. Hay una diferencia enorme entre ser el foco por admiración y serlo por un error, aunque sea leve. Esa diferencia no se verbaliza, pero se siente. Y sentirla a tiempo es, en muchos casos, lo que evita que vuelva a repetirse. No hay dramatismo interno porque no hay sorpresa. El club ha vivido situaciones mucho más complejas, con jugadores más veteranos y con consecuencias mucho más profundas. Por eso, este episodio se lee con perspectiva. No se magnifica, pero tampoco se trivializa. Se coloca exactamente en el lugar que le corresponde dentro de una jerarquía de prioridades muy clara. Arbeloa sigue siendo una presencia constante, no como vigilante, sino como referencia. Su forma de estar transmite un mensaje sencillo y contundente. Esto se observa, se entiende y se gestionará. No hace falta añadir nada más. En un entorno así, las figuras de autoridad no necesitan recordarte quiénes son, porque su sola coherencia ya lo dice todo. También es relevante lo que no ocurre. Nadie intenta justificar lo sucedido en voz alta, nadie recurre al humor para diluirlo, nadie busca complicidades innecesarias. Esa ausencia de ruido es deliberada. En otros vestuarios,
El error se tapa con bromas o se convierte en anécdota exagerada para quitarle peso. Aquí se opta por algo más incómodo, pero más eficaz: dejarlo reposar. La noche, en ese punto, funciona como un espejo silencioso. Cada uno se ve reflejado de una forma distinta. Algunos recuerdan errores propios de etapas anteriores, otros confirman que los códigos siguen vivos, otros simplemente toman nota mental de hasta dónde se puede llegar. Esa multiplicidad de lecturas no genera conflicto porque todas caben dentro del mismo marco cultural. El entorno físico también acompaña. No hay cambios bruscos, no hay movimientos desordenados. Todo fluye con una calma casi quirúrgica. Es una calma que no nace de la indiferencia, sino del control. De saber que no hace falta intervenir más porque el mensaje ya ha sido recibido. Insistir sería contraproducente. En ese estado de suspensión, la noche deja de ser solo una cena y se convierte en un mecanismo de aprendizaje colectivo. No porque alguien lo haya diseñado así, sino porque el club funciona de esa manera incluso cuando no se lo propone. Esa es la diferencia entre una norma escrita y una cultura interiorizada. La primera se consulta, la segunda se vive. Nada se cierra todavía, porque no es necesario. El episodio no exige resolución inmediata. Exige memoria. Y esa memoria ya está activa, repartida entre todos los presentes, especialmente en quien debía asumirla con más intensidad. No hay culpa teatral ni dramatización interna, solo una conciencia nueva que se añade a las que ya existían. Así, sin que el reloj avance ni un segundo, la noche queda definida. No por lo que se ve desde fuera, sino por lo que se reajusta por dentro. Y en ese reajuste silencioso, casi imperceptible, es donde el Real Madrid sigue demostrando que su verdadera fuerza no está en evitar errores, sino en saber exactamente qué hacer cuando aparecen. Incluso cuando todo ocurre en voz baja y nadie siente la necesidad de explicarlo.